Reseña histórica, Iglesia, El Verbo de Dios, 1952-2009. En el año de 1949 se convirtieron al Señor Jesucristo en la Iglesia Tabernáculo Evangélico de Lince, los esposos Marcos y Josefina de Ortiz. Ellos fueron bautizados y asistían con sus 5 niños los domingos. Esta familia vivía en la urbanización La Florida y por aquel entonces les era difícil asistir con regularidad a los servicios. Es así como el hermano Marcos le pidió al pastor Eduardo Ríos que se hicieran cultos los fines de semana en su hogar. Los fundadores: Eduardo Ríos, Marcos Ortiz, Amador Lázaro. Así se iniciaron los servicios de escuela dominical los domingos en las tardes. Estos servicios estaban a cargo de la juventud de la iglesia, entre los cuales había varios alumnos de Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios. Felizmente por ese entonces, se contaba con un camión adaptado para transporte público y con el permiso de la Dirección de Tránsito, sirvió para la obra misionera, manejado por hermanos de la iglesia, transportaba a los jóvenes a la Florida y también a la zona que en aquellos tiempos se llamaba la Pampita del Medio Mundo. Cuarteto del Verbo 1957. En una zona del Rímac al costado del Cerro San Cristóbal, allí también la juventud ayudó en la fundación de la Iglesia Nazaret. Después de los servicios de escuela dominical, el camión recogía de vuelta a los jóvenes. Grupo de jóvenes de la Iglesia Tabernáculo Evangélico. Pronto el pastor Eduardo Ríos inició cultos familiares los días miércoles, y muchas almas fueron entregadas a Cristo y bautizadas. Tal fue la bendición que el hermano Marcos cedió su sala y otros ambientes para los servicios, llegando incluso a derribar una pared para agrandar su sala. En la organización de la iglesia participaron 21 miembros inicialmente: Marcos Ortiz, Josefina de Ortiz, Alfredo Montero, Zoila de Montero, Francisco Concha, Victoria de Concha, Emilia Concha, Andrés Concha, Antonio Ugarte, José Chávez, Elisa de Chávez, Agustina Palomino, Petronila Lavado, Carlos Ternera, Marina de Flores, María Soledad. Es así que en noviembre de 1952, se organizó la iglesia. El reglamento de las Asambleas de Dios permitía que para formar una iglesia requería 10 miembros adultos bautizados. El pastor Eduardo Ríos convocó a una asamblea para elegir la directiva que se haría cargo, siendo elegidos los siguientes hermanos: Pastor Amador Lázaro durante un servicio 1956. Primera directiva de nuestra iglesia El Verbo de Dios: Pastor Amador Lázaro, secretario; Alfredo Montero, tesorero; Marcos Ortiz, diácono; Francisco Concha, diaconisa; Petronila Lavado. Congregación en la iglesia El Verbo de Dios 1957. La congregación empezó pronto a juntar fondos para la compra de un terreno. Se hicieron actividades diversas para este fin. Lamentablemente, en el año 1954 el hermano Marcos fue llamado a la presencia del Señor a la temprana edad de 43 años. Entonces la iglesia El Verbo de Dios se vio urgida a comprar el actual terreno. Felizmente el antiguo propietario aceptó una cuota inicial y letras mensuales por un año. El terreno tiene 200 metros y 5 pisos. Primer culto en el terreno del Verbo. Con un gran esfuerzo se hizo una construcción provisional con una capacidad para 120 personas.
Ese local sirvió hasta el año 1975, habiendo crecido la congregación y bajo el pastorado del hermano Fernando Moroco, se derribó el primer templo y se levantó 2 pisos. Emilia de Lázaro dirigiendo el coro del Verbo 1961. En el año de 1980 con el pastor Amador Lázaro se construyó el tercer piso, durante el pastorado del hermano Daniel Romero se levantó el 4º piso, en el pastorado del hermano Samuel Lázaro con el apoyo de Compasión, se levantó el 5º piso prefabricado. Templo actual, Iglesia el Verbo de Dios. Misioneritas Verbo 1982. Debemos resaltar que las actuales bancas y púlpito hechos en madera, fueron creación de nuestro amado hermano Arturo Torres. La Iglesia el Verbo de Dios al iniciarse en 1950, fue la primera en esta amplia zona del distrito del Rímac, que incluye unas 12 urbanizaciones. Actualmente hay por lo menos 30 iglesias evangélicas a través de los años, han salido unos 50 ministros del Señor. Podemos mencionar a algunos: Juan José Rivas, William Chun, José Luis Espinosa. Pastores que han dirigido la Iglesia. Pastor Amador Lázaro, 1953, 1966, 1981, 1991. Pastor Fernando Moroco, 1969, 1978. Pastor Winston Puertas, 1979, 1980. Pastor Carlos Godiño, 1967-1968. Pastor Daniel Romero, 1992-1999. Pastor Pedro Delgadillo, 2000-2002. Nuestro actual pastor, Pastor Samuel Lázaro. Buenas noches, queridos hermanos. Para mí es una gran alegría poder dirigirme a ustedes en esta noche tan especial, noche de aniversario de la Iglesia del Verbo de Dios, para darles la bienvenida a esta ocasión en la que tenemos un buen grupo de hermanos nuevos, son producto del trabajo y de la bendición de Dios en los grupos familiares. Este año ha sido de gran bendición para nosotros, es un año muy significativo en la historia de la Iglesia. Sencillamente, quiero expresar mi gratitud a Dios, la gratitud a todos los hermanos que somos parte de esta gran familia del Verbo de Dios y anhelamos poder construir el reino de Dios en esta tierra y extenderlo antes que Cristo venga por segunda vez. Le invito a que usted sea parte de este gran esfuerzo evangelístico en esta localidad donde Dios nos ha puesto. Que el Señor les bendiga y que sigan disfrutando del programa que hemos preparado en esta noche. Dios les bendiga.